En este programa, él atribuía una parte del acoso que sufre ahora el PSOE, tanto a través de los informes de la UCO como por las acciones judiciales, y especialmente también el que sufre el presidente del gobierno, precisamente a la ley de amnistía, a promover y a que se haya aprobado al final por el Constitucional, o la haya avalado, la ley de amnistía. ¿Comparte usted esta tesis? Bueno, la persecución... Perdón, esa hipótesis. La persecución al presidente del gobierno por tierra, mar y aire, sin ningún límite, a su familia incluida, lo estamos viendo estos últimos días, es una evidencia. Nadie podrá negar que está sufriendo la mayor persecución. ¿Pero es consecuencia de haber impuesto ustedes la ley de amnistía? Pues mire, es la ley de amnistía, que a mí siempre me gusta recordar el nombre completo porque se entiende muy bien, es la ley de amnistía para la normalización política, institucional y social de Cataluña, así se llama. Y por cierto, ha sido útil. Y por cierto, ha cumplido el objetivo. Y por cierto, funciona ya. ¿Por qué? Porque la ley de amnistía es para normalizar política, institucional y socialmente Cataluña, que es lo que ya sucede. La normalización política, social e institucional en Cataluña. Esto es importante recordarlo. Yo creo que los ataques despiadados y la persecución contra el presidente del gobierno y su familia tienen que ver con una mezcla de factores. Seguramente la ansiedad del Partido Popular en llegar al gobierno, por cierto que esta no es mi opinión, es la opinión del presidente Rajoy, que se lo dijo a sus compañeros, que no hay que tener ansiedad, que les vea ansiosos. Es una mezcla en el Partido Popular de ansiedad, de desesperación por no conseguirlo y también de falta de proyecto. No hay un proyecto alternativo en el Partido Popular. ¿Cuál es el proyecto en materia de salario mínimo? ¿Congelarlo como hicieron durante la etapa Rajoy? ¿Cuál es su proyecto en materia de pensiones? ¿Subir un 0,25 de miseria cada año, como hacía la ley del señor Rajoy? ¿Cuál es su proyecto en materia internacional? ¿Ellos qué harían en la cumbre de la OTAN? ¿El señor Feijóo hubiera pagado el 5% en gastos de defensa, comprometiendo el estado del bienestar español? ¿Hubiera pagado el 5%? Parece que sí, lo dice su ponencia política de este año, de este fin de semana. ¿Estamos entendiendo, ministro, lo que realmente está diciendo? Que como, según usted, el Partido Popular no tiene proyecto, señala los negocios supuestamente turbios del suegro del presidente del gobierno. ¿Está diciendo usted eso? Yo creo que el Partido Popular no tiene proyecto político para España, no se atreve a hacerlo público, porque si lo hiciera público igual los ciudadanos le abandonarían. Creo que tiene una ansiedad y una desesperación absoluta por ver cómo el gobierno sigue avanzando, y creo que todo ello le lleva a una persecución despiadada al presidente del gobierno y a su familia, superando todos los límites éticos y todas las líneas rojas que hemos tenido durante la democracia en nuestro país. Ministro de Justicia, en todo eso, los jueces y fiscales. Mire, porque les tiene a usted casi no en vilo, sino absolutamente en contra. Le han montado una huelga de 3 días, dicen ellos que muy seguida, ustedes dicen que no tanto, pero en cualquier caso, porque dicen, y así lo han manifestado en este programa públicamente, que usted ni tan siquiera les consulta y les impone una reforma que les perjudica. Bueno, la huelga de la semana pasada, si la llamamos huelga, porque es el propio Consejo General del Poder Judicial quien dice que no hay base legal para hacer esa huelga, si damos por hecho que ha existido, tuvo un seguimiento infinitamente más bajo del que consideraban los convocantes que iban a tener. En algunos lugares, como la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, por cierto, pues el seguimiento fue entre el 3 y el 5%, para que nos hagamos una idea de que el seguimiento fue verdaderamente pequeño. Y a nivel de toda España, según las cifras objetivas que nosotros en el Ministerio de Justicia hemos recopilado, podría haber oscilado más o menos en torno a un 25-30% de seguimiento. Por tanto, yo creo que la inmensa mayoría de los jueces y fiscales de nuestro país saben que los motivos de la supuesta huelga son absolutamente infundados. Absolutamente infundados. Y en esto, la reforma va a anular la independencia judicial, dicen ellos. En absoluto. No hay que me digan exactamente qué línea de la reforma dice eso. Este argumento que se utiliza, el otro también argumento así, digamos, más importante que suelen esgrimir, es que no, acaba con el Estado de Derecho. Son motivos infundados, son falsos y lo saben. Y por eso el seguimiento de la huelga ha sido tan bajo, mucho más bajo del que ellos creían y del que nosotros incluso también creíamos. Pero mire, hagamos caso al informe del Estado de Derecho que ha publicado la Comisión Europea esta misma semana. Esta misma semana la Comisión Europea emite su informe anual. Y apoya... que otras cosas dicen que ustedes no luchan suficientemente bien ni ágilmente contra la corrupción. Y al día siguiente se presenta un plan con 15 medidas, el plan más ambicioso de la historia de la democracia contra la corrupción. Y también dice el informe del Estado de Derecho que
lo que sucede es que estamos avanzando en la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal con la norma que hemos presentado, con el proyecto de ley que hemos presentado, tal y como recomendaba la propia Comisión Europea y tal y como pedían, por cierto, las asociaciones de fiscales y como pedía el propio Partido Popular. Y lo estamos haciendo. También se habla en el informe de Estado de Derecho de la regularización de jueces sustitutos, porque la Comisión Europea nos está pidiendo que la regularicemos. Porque si no, tendremos una sanción por incumplir el derecho europeo, por tener un porcentaje de interinidad que es inaceptable para la administración pública y también para la función jurisdiccional. Es que estamos llevando a cabo reformas que modernizan nuestro sistema de justicia. Es que incluir una prueba escrita en la oposición para jueces y magistrados y fiscales en nuestro país, que a lo que se dedican es a escribir, es adaptar la oposición a las necesidades actuales. Es que blindar el sistema de becas para que personas con independencia de la renta de sus familias puedan optar a ser jueces fiscales o abogados del Estado, es una necesidad en un estado del bienestar que sea justo y que sea digno. Y vamos a blindar por ley becas de 4 años por un importe del salario mínimo interprofesional. Hoy, las personas que logran con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha preparación, ganar la oposición a jueces y fiscales, en el 95% de los casos, es decir, la práctica totalidad, necesitan apoyo económico de sus familias. ¿Qué pasa con las familias que no pueden apoyar a sus hijos? Que no pueden permitirse que estén 4 y 5 años preparándose a las oposiciones. Bueno, pues de eso se va a encargar el estado del bienestar de nuestro país, brindando por ley esas becas. Y no solo eso, otro de los problemas históricos y una de las reivindicaciones históricas de la carrera judicial y fiscal es la falta de jueces y fiscales. Con esta ley vamos a incorporar 1.500 jueces y fiscales en 3 años. 1.500, 500 al año. Gracias a esta ley lo vamos a poder hacer, además del proceso de regularización extraordinaria que va a suponer en torno a 600 jueces y 300 fiscales, es decir, otros 1.000. 2.500 nuevos jueces y fiscales en nuestro país en 3 años. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a las ratios de jueces por habitante, para que las cargas de trabajo en la carrera judicial y fiscal sean más razonables, para que con los nuevos tribunales de instancia que hemos aprobado con la ley de eficiencia se puedan hacer esas cargas más flexibles de trabajo y por tanto la administración de justicia sea un servicio público a la altura de lo que exige la ciudadanía en este momento. Por tanto, todo esto, que son aspectos positivos de la reforma, se olvidan cuando se critica, porque esta reforma que hoy, y yo lo sé, genera debate, genera alguna discrepancia, genera recelo, en unos años será un gran consenso, como el gran avance de la justicia en la democracia. Vamos a acabar con la penuria en número de jueces y fiscales que existe en nuestro país, y también en medios digitales. ¿Sabe también lo que hace el informe del Estado de Derecho? Dice que los avances de España en materia de digitalización de la justicia han sido muy importantes. Por eso somos de los primeros países de la Comisión Europea en inversión en digitalización. Vamos a dar el paso de gigante que necesita nuestra justicia y lo vamos a dar sabiendo que en unos años será un consenso de toda la carrera judicial y fiscal. Con lo cual, está diciendo que los jueces y fiscales que han protestado, que han ido a la huelga y que están en contra de la reforma judicial es porque sencillamente quieren seguir siendo unos privilegiados. No, yo no he dicho tal cosa. Yo digo... Yo como resumen se lo pregunto. ¿Sería eso? No, no sería eso. Siempre, todas las reformas que ha habido de la justicia en nuestro país, todas han levantado reticencias, todas. Cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 85, hace 40 años, que es la que estamos ahora reformando, también hubo asociaciones, algunas de lo que están diciendo también hoy lo mismo, que eso acababa con la independencia judicial y acababa con el Estado de Derecho. Lo mismo que decían en el 85, dicen 40 años más tarde. No pasó en el 85, no va a pasar ahora. Cuando se publicó la Ley de Enjuiciamiento Civil nueva del año 2000, también hubo quien dijo que iba a ser el caos de los procedimientos civiles. ¿Qué pasó? Pues pasó que tenemos una ley mejor y que funcionan mejor los procedimientos civiles de lo que funcionaban antes del año 2000. Cuando en 2004 se aprueba la ley contra la violencia de género y se crean los juzgados de violencia sobre la mujer, también hubo quien dijo que eso rompía el derecho a un juez predeterminado por la ley y que afectaba también al principio de separación de poderes. Hoy es un consenso absolutamente unánime que los juzgados de violencia sobre la mujer ayudan a que las mujeres se sientan más protegidas cuando denuncian a sus agresores o a sus acosadores. Por tanto, yo comprendo que cualquier reforma de la justicia como es esta genere algún tipo de recelo, pero también le digo que va en la línea correcta, como ha dicho la Comisión Europea.
el mismo día que las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales fueron a Bruselas y fueron, no sé si a Bruselas o fueron a Estrasburgo, el mismo día que fueron las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales a Europa a quejarse de la reforma judicial, el mismo día se publica el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea apoyando la reforma de la justicia en nuestro país y apoyando también la reforma de la instrucción penal para que sea llevada por los fiscales. Por tanto, insisto, es la línea que necesita la justicia. Por fin vamos a incrementar los recursos que necesita la justicia. Nunca se había soñado en que hubiera 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. Ayer, precisamente, el Consejo General del Poder Judicial nos pedía unos 500 nuevos jueces, que normalmente pedían 70, y les vamos a decir que sí, que vamos a crear 500 nuevos jueces y fiscales este año. Y lo vamos a hacer gracias a la aprobación de esa ley, porque es ahí en esa ley donde se habilita presupuestariamente para tener 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. Supuestar. Si no hay presupuestos, ¿qué presupuestan ustedes? Tenemos unos presupuestos que son nuestros, que son aprobados por este gobierno, unos presupuestos que evidentemente están funcionando. España está multiplicando por 4 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. España esta semana se ha sabido que supera en PIB per cápita a Japón, y es un presupuesto que evidentemente está también pudiendo absorber los fondos europeos que recibimos. Hace unos días ha sido noticia, lo voy a decir en los mismos términos que fue noticia, España pierde 1.000 millones de euros de Europa porque no ha cumplido algún hito, como por ejemplo el impuesto al diésel. Bien, yo, igual interesa a los oyentes, voy a decir lo que sucedió. España consigue 24.000 millones de euros de fondos europeos gracias a que cumplimos nuestros compromisos. Y hay 1.000 millones de los 25.000 de este desembolso, 1.000 millones que vamos a seguir trabajando para conseguir, pero se consiguieron 24.000, aunque los titulares iban por los 1.000, que faltaban hasta los 25.000. Bien, pues eso supone que estos presupuestos son capaces de absorber fondos europeos, que es uno de los motivos por los cuales España está teniendo un rendimiento económico y un desarrollo económico que es ejemplo en todo el mundo. Es que el año pasado The Economist dijo que España era la economía desarrollada del mundo, que había tenido mejor desempeño económico del mundo. Y lo que estamos haciendo con un gobierno progresista es que esa prosperidad sea compartida, que los pensionistas lo vean, que los que perciben el salario mínimo lo puedan también ver, que los que tienen becas puedan observar que hemos incrementado en un 80% las becas, que estamos creando una ley de la justicia donde vamos a blindar por ley, que da igual la renta de tu familia. Si tú tienes el talento y te esfuerzas para ser juez o fiscal en este país, lo vas a conseguir, porque nosotros vamos a financiar esa oposición. Esto es la prosperidad compartida, y de esto va este gobierno. Este gobierno va a seguir avanzando los 2 años de esta legislatura y a partir del 27, si los ciudadanos quieren, seguir avanzando como país. Javier Casqueiro, Cristina Monge y María Peral. Javier. A ver, hemos visto que el ministro ha venido como una metralleta de datos, pero yo quiero hablarle, ministro, de... Ha venido en modo Excel. Sí. Yo bueno, los datos, a veces los datos conviene que la ciudadanía los conozca. Voy a datos. Voy a hablarle de percepciones políticas, pero también de votaciones, porque efectivamente ustedes están eufóricos. Lo vi el miércoles en el Congreso de los Diputados después de esa cuestión de confianza encubierta, pero luego está la realidad de las votaciones, y yo me pregunto, a día de hoy, lo que vi el miércoles, al margen de la percepción política que ustedes han sacado, hay mayoría progresista ahora mismo en el Congreso de los Diputados, y pongo 2 ejemplos. En el pleno del 22, teóricamente se quería traer el tema de la reducción de la jornada laboral, y Junts nos dice que en esa mayoría progresista no está, y el presidente prometió, por ejemplo, la prohibición de la prostitución, y Podemos nos dice que en esa mayoría no está. Entonces, hay una mayoría progresista, teniendo en cuenta que Podemos, por ejemplo, ya no está en ese bloque que sacó la investidura. Mire, yo hablaría de una mayoría, nosotros somos un gobierno progresista, y hablaría de una mayoría parlamentaria plural. ¿Qué significa esto? Pues que somos capaces, y los últimos años han sido un ejemplo de ello, de llegar a acuerdos con distintos partidos políticos, distintas fuerzas, para ir avanzando en las iniciativas del gobierno. Usted me dice y me pone algún ejemplo sobre la mayoría. Yo le voy a poner otro, también con datos. También habrán escuchado ustedes algún titular últimamente que decía que el gobierno ha perdido 100 votaciones en lo que va de legislatura. Bien, el gobierno ha ganado 1.000 votaciones en lo que va de legislatura. Es decir, el 90% de las votaciones las gana el gobierno. ¿Perdemos un 10%? Sí. Claro, es que no tenemos mayoría absoluta. Por supuesto que los grupos parlamentarios en ocasiones no coinciden con el criterio del gobierno. Pero lo cierto y verdad es que la legislatura avanza. Hemos aprobado en lo que va de legislatura 36 leyes.
En el pleno del próximo día 22 vamos a llevar otro paquete de leyes y reales decretos, leyes para convalidar. ¿Estas 36 leyes son muchas, son pocas? Bueno, pues es una ley por semana hábil parlamentaria y desde luego son muchas más que cualquier parlamento autonómico que cojamos como referencia, incluyendo los parlamentos autonómicos con mayorías absolutas. Es decir, el trabajo legislativo del gobierno es arduo, necesita equilibrios, necesita mucho diálogo, créame, mucho diálogo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero la realidad está ahí. Hemos ganado 1000 votaciones y hemos perdido 100, es decir, hemos ganado el 90% de las votaciones. María. Eso garantiza que podamos continuar con nuestra agenda de avances y nuestra agenda social. María. Buenos días, ministro. Yo adelanto que soy incapaz de hacerle una sola pregunta al ministro Bolaños, así que seré rápida y concreta y ¿Ni pido tan benevolencia. siquiera de justicia? No, por el volumen, se lo digo por el volumen. Porque ella querría hacer una media hora de Bueno. Pero, Entonces, vamos a ir a lo concreto. Puedes concertar una entrevista con él cuando salga. Bueno, será un placer. En todo caso, 15 de mayo, seguramente se acordará. ¿Pondría usted la mano en el fuego por el señor Cerdán? Bueno, sí, con toda... Déjeme, sí. Yo se lo digo todo y luego usted contesta como siempre, como quiera. Perfecto. Igual que usted pregunta como quiere también. Sí, con toda claridad. Yo no sé si se ha arrepentido suficientemente de esa respuesta o quizá no se ha arrepentido tanto porque a lo mejor considera que lo que se ha puesto hasta ahora sobre la mesa por parte de la UCO no es tan concluyente ni tan incriminatorio como aparentemente se presenta. Esta es una pregunta. La segunda es si, hablando con claridad, usted nos puede decir que no ha habido financiación irregular del PSOE. Se lo digo porque esta es una pregunta que le estamos planteando recurrentemente a muchos dirigentes socialistas y nadie nos dice de una manera terminante: no hay financiación ilegal del PSOE. Ha citado usted al tesorero del PP, al señor Bárcenas, y es verdad que mientras se le estaba investigando por cuentas en Suiza, el PP le siguió pagando. Y sabe, una de las partes de ese abono fue para pagar a sus defensas. ¿Usted puede asegurar que el PSOE no está pagando la defensa del señor Cerdán ni del señor Ábalos? Y finalmente, me gustaría saber si... Es una buena ristra, ¿eh? He dicho finalmente. Una de las cosas que pide Junts para apoyar la reforma judicial es la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña que se define como órgano de gobierno del Poder Judicial de Cataluña. ¿Se lo van a dar? Son preguntas, por otra parte, que le permiten al ministro, si quiere, contestar con monosílabos, ¿eh? Claro. Bueno, por eso pedía benevolencia. Empiece por la última. La solicitud de Junts. ¿Le va a dar a Junts o a la Generalitat el Consejo del Poder Judicial catalán? La ley de reforma de la justicia es una reforma muy ambiciosa, que tiene unos aspectos que yo he explicado algunos en este mismo programa, que son realmente relevantes. Estamos precisamente en este momento en ese trámite parlamentario donde se negocia, se habla, se dialoga con los grupos sobre las enmiendas que presentan. El grupo parlamentario Junts, igual que otros, han presentado enmiendas muy variadas. Desde luego mi voluntad es que nos ciñamos al texto de la reforma de la justicia, que mejoremos en esos términos lo que sea posible la ley. Estamos abiertos, por supuesto, a cualquier diálogo dentro de los términos que hoy recoge la reforma de la justicia. Más preguntas que ha formulado la señora... ¿Paga el Partido Socialista la defensa de los señores Santos Cerdán y Ábalos? Era esta una de las preguntas, ¿no? No. ¿El Partido Socialista se ha beneficiado o ha sido financiado irregularmente? Le preguntaba también María, a partir de lo, por ejemplo, que hemos estado hablando antes, que investiga ahora el juez a partir del informe de la UCO y las cuentas que no le cuadran entre lo que dice la UCO y lo que dice Hacienda y lo que dicen las cuentas personales del señor Ábalos. Eso es lo que se va a aclarar. Mire, como puede usted comprobar y como pueden todos ustedes imaginarse, pues después de los acontecimientos que hemos vivido, ¿no?, de la detención de nuestro secretario de organización en el partido y también de los problemas judiciales que tuvo el anterior secretario de organización del partido, pues se están revisando las cuentas. Y en este momento podemos decir que no hay absolutamente nada que nos haga preocuparnos. De hecho, se va a aclarar todo. Hombre, es que la financiación B no está en las cuentas A.
Ni siquiera en Gürtel, en el PP. Pero ¿por qué tenemos que sembrar una sospecha generalizada? No, yo no siembro sospecha. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿puede ser taxativo? ¿Hay financiación irregular del PSOE? Vamos a ver, todo lo que se ha mirado. ¿Sí o no? Si es fácil. Pues es sencillo, no. El Tribunal de Cuentas ha validado las cuentas. El Tribunal de Cuentas ha mirado la financiación y ha mirado todos los apuntes contables de las cuentas del el Partido Tribunal Socialista. de Cuentas avaló las cuentas del PP durante la época de Gürtel. Bien, y luego hubo una investigación judicial. Y la investigación judicial demostró que había financiación B en el Partido Popular. Ahora hay una investigación judicial. Nosotros vamos a aclarar lo que nos están preguntando, porque además tiene una explicación bien sencilla que ya la ha hecho el partido, que yo no voy a entrar en technicalities y en detalles, pero que la ha explicado con mucha claridad, y es que no es el Congreso el que paga a los diputados. Yo soy diputado por Madrid y a mí me paga el Grupo Parlamentario Socialista. Esa parte. Entonces, y a partir de ahí, es de ahí de donde el Partido Socialista, es ahí de donde surgen las dudas que tiene la UCO y que se van a aclarar por el partido. Pero ¿por qué tenemos que sembrar y generalizar una sombra de sospecha al Partido Socialista en el conjunto y a todos sus dirigentes? No hay nada en este momento que nos permita pensar en eso. Escuchando esta opinión de una parte de la ciudadanía, una parte de nuestra audiencia. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Personas más o menos cercanas al gobierno, más o menos cercanas al Partido Socialista, a raíz de lo que está sucediendo, sobre todo estas últimas semanas, han ido diciendo, bueno, el verano lo va a tranquilizar todo esto. ¿Usted cree que usted lo espere? Es una cosa, pero no le pregunto si lo espera. Si usted cree que el verano va a tranquilizar los ánimos políticos. Yo deseo que el verano tranquilice los ánimos políticos, pero viendo los últimos acontecimientos y en fin, la montaña de porquería en las que algunos quieren que se convierta la política en nuestro país, pues siendo realista, lo normal será que el ánimo no baje en este verano. Y es una pena, ¿no? Porque yo creo que la política tiene que ser de otra cosa, ¿no? Y yo, desde luego, intento hablar de actualización de pensiones, de cómo va la economía, del reforzamiento del estado del bienestar, de las becas, de la reforma para modernizar la justicia, pero realmente uno se echa un vistazo a las páginas de los periódicos o a los programas de radio y se da cuenta que hay una oposición en este momento que quiere que la política en España sea una montaña de porquería en la que todos estemos, y yo me niego, ahí no voy a estar. Pues de eso estaban hablando precisamente hace unos instantes, mientras usted se estaba desplazando hacia la Casa de la Radio, Javier Casqueiro, Cristina Monge y María Peral, que van a intervenir también en unos instantes. El Supremo le acaba de pedir a Ferraz y al Congreso información sobre los ingresos y donaciones del exministro Ábalos a petición de la UCO. Y, paralelamente, el Partido Popular ha presentado al Congreso y al Senado una serie de preguntas acerca de los supuestos beneficios del presidente de gobierno a costa de las empresas de saunas de su suegro. Bueno, ¿por dónde quiere usted empezar? Por donde usted quiera, si quiere, por el orden que ha hecho la pregunta. Mire, respecto a la petición que nos hace ayer el magistrado instructor del Tribunal Supremo, lo que va a hacer el Partido Socialista, obviamente, es colaborar con el magistrado instructor y es aclararle, en este caso a la UCO, cuáles son las cuentas y cuáles son los documentos que acreditan las cuentas del Partido Socialista. Son unas cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que fueron validadas por el Tribunal de Cuentas, y ahora se plantea una duda que tiene la UCO que se va a aclarar. Se va a aclarar en los próximos días. Ya se está explicando cuál es el motivo de esa duda que tiene la Guardia Civil y se le va a informar con toda transparencia. Miren, nosotros estamos haciendo algo que puede parecer una obviedad, que es colaborar con la justicia, ¿no? Cuando estuvieron allí para la propia UCO para pedir el email, el correo electrónico de nuestro antiguo secretario de organización, Santos Cerdán, lo que hizo el partido fue bloquear ese correo electrónico para que no se pudieran eliminar ningunos correos. Y lo que pasó es que cuando fue la UCO se le entregó el correo electrónico en su totalidad. Esto puede parecer normal, ¿no? A ciudadanos decentes, bueno, claro, pues vamos a colaborar con la justicia con total normalidad. Bueno, pero es que la historia de la democracia nos da demasiados ejemplos de no solo no colaborar con la justicia, sino destruir pruebas, en ocasiones a martillazos. Y por tanto yo creo que lo que estamos haciendo es, con toda transparencia, aclarar todo aquello que nos pida el magistrado instructor y que nos pida, en este caso, la UCO. Y sobre la segunda cuestión que plantea, pues mira, me parece lo que antes le decía. Me parece que el Partido Popular se ha sumergido en las cloacas e intenta que todos hagamos lo mismo. Y a mí, desde luego, que no me esperen.
Pero desde el gobierno se ha acusado en muchas ocasiones, también por la vía de cuestiones personales y familiares, a miembros de la oposición o de partidos de la oposición. Ahí está el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero, mire, insisto, yo cada vez que hablemos de toda esta porquería de los prostíbulos que está intentando introducir el Partido Popular en el debate público, yo cada vez que me pregunten por esto pienso hablar de becas. Y pienso hablar de pensiones, y pienso hablar de que España crece 4 veces más que la media europea, y pienso hablar de que estamos actualizando las pensiones, el salario mínimo, que estamos haciendo política que interesa a la gente. No se pueden comparar supuestos personales, familiares, incluso de personas que están fallecidas, que es de una bajeza. No se puede comparar con que estemos hablando de supuestas mordidas de la contratación pública de otras personas. Por tanto, de verdad, intentemos superar esta bajeza en la que el Partido Popular intenta instalar la política en nuestro país, hablando de lo que interesa a la ciudadanía. Nuestros oyentes les interesará saber que nosotros como gobierno actualizamos las pensiones lo que sube la vida. Y eso ha supuesto una subida de casi el 20% en los últimos años. Y que antes, con la ley del Partido Popular, era un 0,25 al año. De miseria. Les interesará saber a sus oyentes de que estamos, por ejemplo, incrementando el salario mínimo un 60%, que estamos creciendo económicamente, que somos ya un PIB per cápita por encima de Japón España. Y que todo eso lo que estamos convirtiendo es una prosperidad compartida para que haya la mayor parte de la ciudadanía que pueda disfrutar de esas ventajas de que España económicamente va bien. Y por tanto, quien quiera que la política se convierta en una montaña de porquería, bien, que lo explique, pero nosotros ahí no vamos a entrar.